Nos acompaña la coach Silvia Ramírez. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es sentirse atrapados en el trabajo. ¿Le ha pasado alguna vez, Hernán? Sí, más de una ocasión. ¿Sí? Más de una ocasión. Silvia, ¿qué hay? Pero Hernán no tiene mucha cara de que haya estado muy atrapado. No, lo que pasa es que yo entro en la borrada de cassette, pero sí ha habido momentos de atrapation. Silvia, ¿qué hay? Bienvenida, Silvia. Buenos días. Nos cae como anillo al dedo hablar del tema de estoy atrapado en el trabajo a propósito de estas cosas que hemos vivido en estos días con los temas de acoso laboral y etcétera. Pero bueno, el síndrome de estoy atrapado en mi trabajo es la lectura que vamos a tener contigo hoy. Sí, y ojo que no siempre sabemos que lo estamos sufriendo. O sea, empecemos desde más atrás. A veces nuestra vida como que no fluye, como que las cosas no se nos dan y no alcanzamos a entender qué es el trabajo lo que me está mortificando. Entonces, la primera pregunta que traigo para hacerles es, ¿será que estamos sufriendo de ese síndrome, sí o no? Entre otras, porque en mi caso pasó, yo era abogada y era muy buena en lo que hacía y ganaba bien y no me gustaba ese trabajo. Entonces, me daba vergüenza decir que, o sea, yo no alcanzaba a entender que estaba sufriendo de ese síndrome. Pero entonces, ¿cómo se puede detectar que uno se está sintiendo atrapado en el trabajo? Porque obviamente no todo en la vida es perfecto. Y no todos los trabajos son los ideales y no todos lo vamos a sentir todos los días bien. Cierto. Entonces, ¿cómo saber realmente que estamos sufriendo y que somos víctimas del trabajo? 4 preguntitas. Primero, el domingo. ¿Qué tal son los domingos para mí? ¿A qué horas del domingo? Bueno, la franja de la mortandad grande es de 4 a 6 de la tarde. Exactamente. O sea, hay gente que se casa solamente para no estar solo. ¿Ah, sí? De 4 a 6. Sí. Ay, no, Silvia. Terrible. Pero más que eso, La estadística en general, está buenísima. Claro, pero el domingo, ¿yo cómo siento el domingo? Porque tengo demasiada conciencia de que al otro día voy para la oficina. Entonces, primero, ¿cómo son? Segundo, cuando estoy desayunando, ¿qué pienso de mí mismo y del día que estoy a punto de tener? O sea, porque fíjense que a veces uno está ahí poniéndole el azúcar al café y tiene sensación de derrota. Tercer indicador fuerte, la ropa. Pareciera que no tiene nada que ver. Pero fíjense, cuando a mí me empieza a dar lo mismo, ¿qué me va a poner para ir a la oficina? Ese es Cuando un escoge con indicador. los ojos cerrados. Sí. O es más, cuando parece difícil de creer, pero es así, cuando yo quiero verme feo para ir al trabajo. O sea, como, claro, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, nos gusta sufrir, o sea, nos gusta un poquito de drama. Entonces hay gente que empieza a ponerse así una ropa feísima. Para que le pregunten qué le está pasando. Y para reiterarse él, que no le está gustando. Y siguiente, me estoy volviendo mezquino con la información. Porque cuando estamos en un trabajo que no nos gusta, empezamos a no contar, o sea, a no compartir la información, no proponemos nada nuevo. Hay una cosa fundamental. Si mi trabajo es de 9 a 5, por ejemplo, y a las 4:55 yo ya tengo la maleta lista, todo listo. Listo para volar. Esas son señales de alerta. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que a pesar de que nos vaya bien, nos paguen bien, y sea un trabajo de condiciones ideales, si estas preguntas que acabamos de hacer nos hacen recordar pues que nos estamos sintiendo mortificados, por ese lado no es. Bien, vamos a hacerlo con sopa de lentejas. Entonces, el primero, el tema del domingo gris. ¿Cómo son mis domingos? ¿Cómo son mis domingos? Segundo, ¿Cuál es mi diálogo interno mientras desayuno? mientras desayuno. Muy bien. Tercero, El La vestuario. pinta, la ropa que escojo. La pinta, muy bien. Y cuarto, ¿Cómo soy yo compartiendo la información? ¿Estoy dispuesto a dar información, a proponer cosas o ya no? ahí me puede evaluar un poco si estoy padeciendo de síndrome Sí. a mi trabajo. De estar atrapado en el de trabajo. estar atrapado en el trabajo. Ok, muy bien. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, y entre otras, a propósito de esta coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional, es que entendamos una cosa, estar atrapado es una sensación, no una circunstancia. Y ojo con eso, que es muy interesante. Mastícalo. Claro, o sea, yo me siento atrapada, pero por ejemplo, que me siento atrapada viniendo al magazine de las mañanas. O sea, como con un uno. sofoco, como un ahogamiento. Pero es algo que yo siento en mi cabeza, porque atrapada estoy. No. No estoy. Entonces, si no quiero, Pero no si vengo. tú sientes esa sensación, andas por mal camino. Claro, pero entonces una cosa muy importante es que le demos a la sensación su dimensión. Que yo me sienta atrapada no quiere decir que esté físicamente atrapada. Ya. Esto pasa con mucha frecuencia cuando nos conseguimos un trabajo que no nos gusta, pero que paga las cuentas. Algunas veces lo hemos tenido que hacer todos en la vida. Sí, más de uno. Que uno más dice, de no, uno. a mí este trabajo en serio no me gusta, pero estoy tan enredada en mi vida, mis finanzas, tal, que yo me le voy a botar a lo que sea. Sí, y las necesidades hacen que a veces eso suceda. Y ojo, yo empecé ese trabajo solamente para pagar mis cuentas, pero a mí se me olvidó que esa fue la razón por la que entré. Dejé de buscar otras oportunidades de trabajo, me anquilosé en el puesto, me estanqué ahí, van 3 años y yo empiezo a decir que odio mi vida
Ojo, yo no odio mi vida ni tengo una vida desastrosa. Es que yo entré por resolver un punto muy específico de mis finanzas y luego no trabajé más. Silvia, ¿quién puede ser el culpable de el sentirse atrapado en el trabajo? ¿Los compañeros, el jefe o uno? Uno mismo. Sí. Y otra vez volviendo al cuento del diálogo interno. Oímos a, no sé, a las personas que tienen hijos, por ejemplo. No es que como tengo hijos, yo tengo este trabajo que lo detesto, pero como tengo 3 hijos, yo no puedo renunciar. Otras personas que dicen, no sé, mi esposo es un desgraciado y si yo renuncio, entonces me va a quedar sin nada. Todos esos son cuentos. O sea, es verdad que de pronto lo que no podemos hacer es salir corriendo, ¿cierto? Dejar el trabajo botado. No hagan eso por más que estén hastiados con el trabajo, porque cuando uno se va así huyendo, a los 3 meses al máximo vuelve y pidiendo que lo contraten por cualquier plan. Se arrepiente. Claro, pero lo que también les garantizo es que si uno tiene un plan, puede cambiar de trabajo. No importa que tenga 5 niñitos y un esposo, no sé. Totalmente de acuerdo. Hay otro tema que vale la pena que lo tomes, digo yo, en cuenta, que es las horas laborales, que hoy en día regularmente uno dice, bueno, ¿usted cómo quiere trabajar? No, yo quiero trabajar con responsabilidad y confianza, o sea, puede trabajar 25 horas al día o puede trabajar 2 horas, pero resulta uno trabajando 28. Sí. Y no solamente físicas, porque es que hoy en día el trabajo se vuelve esto. Entonces puede que no esté en la oficina, pero está aquí el jefe o está uno dependiendo de mandar un informe. Eso también complica un poco el Uy, muchísimo, qué bueno que lo mencionas. 2 cositas. 1, cuidado con el tal teletrabajo. Porque, por ejemplo, las mujeres, como tienen hijitos, entonces dicen, yo voy la mitad del tiempo a la oficina y la otra mitad es teletrabajo, yo trabajo desde mi casa. Entonces, cuidado con eso, es porque veo a muchas mamás frustradas que están en el computador y el niñito aquí al lado llorando. Entonces, no hacen un trabajo de calidad, tampoco atienden bien al muchachito. Entonces, al final se frustran más. En cambio, hay gente que se organiza bien. Entonces, yo tengo que saber cómo soy yo desde el punto de vista de la autodisciplina. Yo puedo trabajar a distancia, hay gente que no. Es más, yo he contratado, por ejemplo, diseñadores en mi oficina que me dicen, mire, yo en mi casa no puedo trabajar, recíbame en su oficina, así no me paguen nada, pero es porque yo necesito salirme de la oficina. Entonces, lo primero. Y segundo, con lo que decía Hernán cuando mostró el teléfono, que nos esclaviza, aquí yo siempre tengo puesta la camiseta de las personas del nivel administrativo, pero esta vez me voy a poner la de los gerentes. Ojo los gerentes, porque las secretarias terminan delegándole, o los subordinados terminan delegándole al gerente de la siguiente manera. Con WhatsApp, como estamos conectados, entonces ya el muchacho que está debajo administrativo no toma decisiones, sino que manda por WhatsApp, jefe, ¿y aquí qué hacemos? Enter. Y otra vez, jefe, y aquí tal, pin. Fíjense, el que está más abajo terminó delegando todo el de arriba y uno no se da cuenta. Claro, pero entonces ahí, Silvia, ¿hasta qué punto se debe ceder de estar respondiendo los mensajes de WhatsApp, los correos, dependiendo también del tipo de contrato laboral que haya? Porque si a usted le dicen, su horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, 4 de la tarde, por ejemplo, pero tiene que estar pendiente de si le enviamos un correo o un WhatsApp. Ah, bueno. Fíjate que eso obedece a un acuerdo. Entonces, la clave es que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental. Ya es una condición. Exacto. Entonces, por ejemplo, si el jefe ve que le están delegando cosas, escriba como, de ahora en adelante, solamente va a contestar esta clase de asuntos, y el jefe téngase duro, como siempre digo, sostener la caña duro. Si le preguntan otras cosas que no son, pues no. Claro, pero dígale a la gente. Puede pasar al día siguiente, por ejemplo, que la persona llegue al trabajo a las 7 de la mañana y le diga al jefe, ¿revisó el correo? No, no revisó el correo. Es que le mandé un correo a las 10 de la noche. Ah, bueno, y esa es la otra, y también nos salimos con un dicho. El mono sabe en qué palo trepa. Si el jefe ve que son las 10 de la noche y uno está conectado, no sé qué, si el jefe me escribe un domingo a las 12 el correo y yo ahí mismo le contesto, nosotros con nuestras acciones estamos enseñando a los demás cómo nos deben tratar. Entonces, si nosotros mismos nos fijamos los límites, pues la gente, ¿por qué los va a fijar por nosotros? Claro. Pues, cuidado con eso. Claro. Cuando tú hablas, a ver, estoy atrapado en mi trabajo, ese síndrome, muchas veces, digamos, el principio de las condiciones laborales son las que de pronto lo pueden uno traumatizar. ¿A qué voy? Si tú me vas a emplear a mí y si yo no tengo claras mis funciones o no concilio contigo mis funciones, de pronto no, me voy a ver ahogado porque lo que tú decías, me ves muy proactivo y me empiezas a dar más y más y puedo quedar atrapado en esa red de ese síndrome, si no clarifico mis funciones contigo. Claro, y es que al árbol que da más fruto, hoy amanecí con todos los dichos pegados, pero eso funciona así. Estás muy Rafael Pombo. Sí, muy pintoresca, pero fíjense que es que con el propósito ilustrativo sirve. No, pero es válido. Al árbol que dan más frutas le tiran más piedras.
Y eso es así. Entonces, si uno es mejor en el trabajo, tiene que saber que le van a exigir más. Pero entonces la clave nuevamente es ponernos de acuerdo. Y cuando yo siento que no tengo claro cuál es mi manual de funciones, yo tengo el derecho de proponerle a mi jefe que yo lo quiero conocer y ponernos de acuerdo en una cosa. Ahora, no solo nos sentimos atrapados porque tengamos mucho que hacer. Ojo con esto, que hay un fenómeno muy interesante. Hay jefes que se cansan de la persona, no la quieren despedir porque les tocaría pagar una indemnización, y entonces, ¿qué es lo que hacen para hacer que la persona se sienta atrapada? Le quitan las funciones. O sea, yo he llegado a ver casos donde le dan a la persona, le dicen, mira, aquí está su manual de funciones, y le entregan una resma de papel en blanco. Sí. Claro, ojo, los seres humanos... Eso es muy mugre, ¿no? Eso es muy cruel, porque eso nos rompe el corazón. Eso es un acoso. Cuando uno siente que uno no tiene nada más que aportar y si uno ve a la persona mirando un poco de hojas blancas y le dicen, ese es su manual de funciones, fíjense que esa es la forma de inducirnos las ganas de renunciar. Ahora, hay gente cínica, ¿no?, que prefiere eso, ¿no? O sea, si no me ponen, entonces yo chévere, igual me están sueldo pagando. mínimo, poca lucha, entonces hágale, ¿no? Pero por lo general la gente apasionada de su trabajo sí siente mucho, se afecta mucho por esta condición. Y fíjense, desde dos ópticas, tanto del jefe como de las personas del resto de la organización, cuando un ser humano siente que no pertenece a algo, se desengancha emocionalmente y ya no va a rendir igual. Entonces, incluso si uno es el más mediocre y que no quiere hacer nada, en cualquier caso, supongamos que yo vengo aquí por las mañanas a conversar y se ponen ustedes dos a hablar y yo igual mejor porque yo no había preparado ningún tema, que no me molesten a mí. En todo caso, a mí se me está arrugando el corazón. Total. Que estoy aquí, no estoy participando. Entonces, ojo con eso, lo mejor que nos puede pasar no es que nos pongan poquitas funciones, de pronto al contrario. Silvia, ahora, ¿el trabajo ideal existe? ¿No? Pero vamos por partes. Porque existe, pero no sé si en la práctica. yo tengo el trabajo ideal, por ejemplo, pero entonces les voy a contar cómo es la cosa. No es que exista, y eso es muy importante, no es que exista que quede en algún lado. O sea, como, para mí el trabajo ideal sería trabajar en esta empresa con este horario. Y lo digo sobre todo porque a propósito de la crueldad, esas cosas de la ley de la atracción y tal, que le dicen a uno, usted imagine su trabajo ideal y declare y no sé qué. Yo he visto mucha gente patinar en el intento y no consiguen el tal trabajo ideal. Entonces, ojo con esto, dos ajustes. La primera pregunta no es yo qué quiero hacer o cómo es mi trabajo ideal. La primera pregunta es yo quién quiero ser. Porque tenemos un minutico para explicar esto. Sí, claro. Es que es muy interesante. Fíjense, si yo lo que quiero hacer es ser gerente de una compañía, mi meta es demasiado rígida. Entonces, cualquier cosa distinta a ser gerente no me va a servir. Si en cambio yo paro ahí y me pregunto yo quién quiero ser y contesto, por ejemplo, yo quiero ser una persona que ayude a los demás seres humanos. Fíjense que da lo mismo que yo venda tornillos, buenos tornillos en una ferretería, que yo haga unas empanadas bien ricas o que yo trabaje de gerente en una empresa. Porque en todos esos casos, esa persona que yo quería ser, lo estoy logrando. Sí. La pregunta es chiquita, pero la diferencia que marca es enorme. Paso número 1. Paso número 2, no nos pongamos a pedirle a la vida que nos mande el trabajo perfecto. Es verdad que nosotros lo podemos construir. ¿Cómo? Tomando una actitud proactiva con las cosas. O sea, yo puedo estar en el trabajo del infierno, pero emprender nuevos proyectos y fíjense que ahí lo voy a ir cambiando. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En fin, no me van a llamar del trabajo de mis sueños, pero yo sí lo puedo construir, que eso es lo importante que tengamos en cuenta. Claro que sí. Yo podría agregarte, y tú me dirás si es válido o no, que para tratar de evitar este tipo de síndrome es trabajar con pasión. Que si uno tiene una carrera o si tiene unos gustos o afición por un trabajo, lo haga con todo el ahínco y con toda la pasión. Porque independientemente, sí, lo que tú decías, siempre va a haber tropiezos. Pero si yo no tengo la camiseta puesta, si no me gusta lo que yo estoy haciendo, pues salgo corriendo como Leoncio. O el futuro lo voy a ver cortito. La pasión es fundamental en el trabajo. Y les propongo que vayamos un poquito más allá, porque lo que acabas de decir es fundamental. Si yo no siento un cariño por la meta, no se hace. Pero más que pasión, porque pensemos en las relaciones de pareja, cuando uno siente pasión por alguien, esa pasión, en fin, se acaba. La pasión en general es un sentimiento muy voluble. En cambio, el amor es un sentimiento más permanente. Entonces, la invitación aquí es a que sintamos amor por esa meta que estamos construyendo, más que la sola pasión. Porque es que la pasión generalmente es el envionazo así duro de trabajar por un proyecto unas horas y luego uno se desconecta. Si yo siento cariño por la meta, puedo incluso aguantar malas noticias. Ya que estamos hablando de metas, es importante también no tenerle miedo a lo que va a pasar, tenerle miedo al futuro. Ese miedo al futuro es súper paralizante, porque la pregunta es siempre, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? A nivel laboral, profesional. Claro, apenas pregunto eso en los seminarios, me encanta porque me parece que yo veo globitos salir de la cabeza de la gente. Hay muchas cosas que haríamos si no tuviéramos miedo. Entonces,
si miramos con atención, lo que nos atornilla un trabajo que no nos gusta es ese terror de lo que va a ser el futuro nuestro. Claro. Y no funciona así. Hay otra cosa importante, y ahorita que estamos viendo este tema de la famosa novela de la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, es la sinceridad con que uno tiene que trabajar entre empleador y empleado y entre subalternos y compañeros. Si uno tiene sinceridad, transparencia y sobre todo en momentos en donde haya que quejarse o haya que denunciar, hacerlo oportunamente y no después dejar que una bola de nieve sea peor que lo de Washington. O sea, hay que atender las cosas cuando nos duelen y no cuando ya están sangrando. Exactamente. Otro refrán, pero es que de verdad funciona así. O sea, no dejemos que un problema en la comunicación se nos quede sin resolver al punto de que estalle una bomba que ya luego se vuelve incontrolable. Todos los problemas nacen pequeños. O sea, siempre lo insisto, nadie engorda 18 kilos en una noche. Entonces, se me creó un problema, exactamente, pero se nos creó un problema de comunicación. Fíjense, entonces, paso número 1, empiezo a omitir a Mónica. Paso número 2, empiezo a ser sarcástica con Mónica. Paso número 3, empiezo a hacerle maldades a Mónica. Fíjense, un problemita pequeñito, no lo atendimos a tiempo y luego se nos crea un escándalo. Lo vuelves en una hecatombe. Sí, claro. La doctora Silvia, como siempre, los lunes, reconfortante hablar contigo, sobre todo para Gracias. aquellas personas que necesitamos siempre estar como atentos a todos estos temas laborales y de vida personal. Gracias. @Silvia. Silvia, siempre la primera I es Y, @Silvia R Coaching, estoy en todas las redes sociales y en Facebook soy Silvia Ramírez Coaching e Imagen. Me tocó hacerle a mí el engrase en el día de hoy, a partir del próximo sábado a las 8 de la noche en el Canal 1 en Visionarios estará Silvia saliendo con su información o su sección de emprendedores. Con Gracias, unas Silvia. entrevistas interesantísimas y unos tips que definitivamente le cambian la vida a los emprendedores. Desde este sábado ya. Desde este sábado Qué a las bueno, 8 de la vamos a noche en estar el Canal 1 con Sí, Visionarios. pero déjenme cerrar con una reflexión, un segundito. Cuando ustedes se sientan encerrados en su trabajo, asegúrense de hacer algo más, de involucrarse en un nuevo proyecto y con eso se nos despeja la cabeza. Excelente. Prometido. Gracias, Silvia, por estar con Gracias. nosotros en el día de hoy.